Este es un tema de la materia de Tamaulipas y los retos. A mí me tocó dar dos temas: el origen y desarrollo de los asentamientos humanos y la pobreza y migración regional. Origen y desarrollo de los primeros grupos humanos. El nombre del estado se deriva de Tamaulipa, palabra de origen huasteco, donde el prefijo tam significa lugar donde. Aunque no existe un acuerdo del significado Olipa, parece ser que la interpretación más común es rezar mucho, lo cual significa lugar donde se reza mucho. Durante el periodo colonial temprano, uno de los pueblos originales de Tamaulipas, hoy extinto, era conocido como Los Santos, en lo que parece una hispanización del término Olipa. De acuerdo a los registros paleontológicos y arqueológicos, los primeros asentamientos lo hicieron durante el Pleistoceno, cuando los glaciares cubrían buena parte de la superficie terrestre. El momento preciso en el que aparecieron no es conocido, pero existe la certeza de que se produjo hace más de 15.000 años. Estos primeros pobladores descendían de grupos que habían emigrado a América desde el noreste de Asia, traspasando un ancho puente helado que cruzaba el estrecho de Bering y conectaba Siberia y Alaska. Cazaban grandes mamíferos como mamuts y mastodontes, usando eficaces y sofisticados venablos. También recolectaban una amplia gama de plantas silvestres como semillas, nueces y bayas. Vivían en pequeñas bandas de 15 o 20 individuos. Todos los miembros eran considerados iguales. El final del Pleistoceno, hacia el 9000 a.C., estuvo marcado por los cambios climáticos. A medida que los glaciares se fundieron, subió el nivel del mar, la vegetación cambió y los grandes mamíferos se extinguieron. En respuesta a estos cambios, desarrollaron estrategias de supervivencia, que incluían la caza menor, recolección de plantas silvestres y los primeros experimentos agrícolas. Gracias a esto, aprendieron a plantar muchas especies importantes, como maíz, frijoles y calabazas. Entre el 5000 y el 3000 a.C., la agricultura como dedicación exclusiva reemplazó a la caza y a la recolección en Mesoamérica, y la gente comenzó a vivir en poblados permanentes. Algunas áreas con recursos naturales abundantes podían mantener poblaciones estables que no tenían que recurrir a la agricultura. Por ejemplo, en las tierras bajas ribereñas del Golfo de México y el Océano Pacífico, la vida sedentaria se basaba en la pesca y el marisqueo. Tres fueron las áreas culturales de Mesoamérica en Tamaulipas: los pueblos de la Sierra Madre Oriental, los pueblos de la Sierra de Tamaulipas y la Huasteca. Los huastecas se asentaron principalmente a lo largo de la cuenca baja del río Guayalejo, Tamesí, en los valles montañosos de Tahuanchín, Ocampo y Tamapul, Tula. Fueron hábiles artesanos y poseían una compleja cosmogonía religiosa, al grado de que en la Huasteca surgió el concepto del dios Quetzalcóatl. En Tamaulipas, entre los siglos XV y XVI, sucesivas oleadas de nómadas del norte hicieron replegar a los huastecas hacia el río Pánuco, de tal forma que al momento de la conquista española prácticamente ya no ocupaban su territorio. Para el siglo XVII, el tiempo del primer encuentro con la cultura occidental, la Sierra Madre era ocupada por los llamados indios pisones. Para el caso de la Sierra de Tamaulipas, y como se ha mencionado, de ella se tienen antiquísimas referencias históricas, así como múltiples ejemplos de la evolución posterior de los pueblos indígenas que la habitaron.
Lo anterior es visible en las numerosas ruinas diseminadas en toda esta casi impenetrable serranía, como es el caso de Sabinito, un interesante sitio actualmente en investigación, que nos habla de una sociedad organizada de tipo mesoamericano. Durante los siglos XVI y XVII, los indios de Tamaulipas ofrecieron una fiera resistencia a la ocupación novohispana. Con la colonización de Tamaulipas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se intentó asentar a los indios chichimecas en misiones a cargo de frailes franciscanos. Sin embargo, hubo muy poco arraigo indígena en estas misiones y los diversos grupos que deambulaban por su territorio acabaron por extinguirse. Antes de la llegada de los conquistadores españoles al territorio de Tamaulipas, estuvo ocupado por varias etnias, de las cuales sobresalen los huastecos. Américo Vespucio, el célebre cartógrafo italiano que bautizó al continente, visitó el territorio tamaulipeco a finales del siglo XVI y en su correspondencia con Lorenzo di Pierfrancesco mencionó que los nativos llamaban al territorio Lariap. Durante la colonia se le conoció con otros nombres: Reino Huasteca, Provincia de Amichel y Tierra Guarayana, Provincia de Pánuco, Comarca de Paul, de Alifao o Sinán, Medano de la Galena, Costa del Seno Mexicano, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. El nombre actual proviene de la fundación del pueblo Tamaulipa, que hiciese Fray Andrés de Olmos en 1544. Primeras fundaciones por Escandón. El 25 de diciembre, Villa de Llera. 1 de enero, Villa de Güemes. 6 de enero, Villa Padilla. 17 de febrero, Villa Santander. 14 de marzo, Villa de Reynosa. 17 de marzo, Villa de San Fernando. 2 de mayo, Villa de Altamira. 19 de mayo, Villa de Ocampo. 6 de octubre, Santa María de Aguayo, Ciudad Victoria. 15 de marzo, Villa de Escandón, Xicoténcatl. Ya para 1772, ante la pacificación total del territorio, prosperan algunas villas y haciendas en la ganadería a gran escala, siendo el territorio visitado por los granaderos del centro de la Nueva España en compra de ganado, iniciándose en el territorio un proceso de ruralización, quedando algunas villas casi despobladas y surgiendo numerosos asentamientos rurales. El 1 de febrero de 1824 es declarada la provincia como Estado Libre de Tamaulipas, instalándose el primer Congreso Constituyente del Estado el 9 de julio. De acuerdo a las estadísticas de la época, el rango poblacional que guardaban las ciudades y villas para la década de los años 40 era la siguiente. La ciudad más importante era Matamoros, con 16.372 habitantes, con una incipiente actividad portuaria. Le seguían Tula, con 9.387, Ciudad Victoria, con 7.000, y Tampico, con una población fluctuando entre los 4.000 y 8.000 habitantes. En un rango entre los 4.000 y 5.000 habitantes se hallaban Mier y Reynosa, Ocampo, Matzitcatzin y Villerías, Altamira. Eran las localidades con un rango de población superior a los 3.000 habitantes. En Tula se desarrollaba la industria textil. En Matamoros y en Tampico se daba en forma limitada las actividades portuarias. En Victoria el gobierno y en su forma incipiente los servicios educativos. En San Carlos y San Nicolás tenían éxito las actividades mineras de nueva cuenta. Jaumabe logra centrar importancia en el acopio de semillas y Guerrero y Villagarán en las actividades ganaderas. El tendido de las vías férreas en este periodo constituyó un fenómeno de importante avance civilizador que provocó un fuerte impacto en la estructura colonial de los asentamientos humanos.
El impulso de las vías carreteras destacan los caminos de Tula a Ciudad Victoria y de Tula a Ocampo. Se iniciaron trabajos sobre la carretera Victoria-Sotolamarina. En 1908 se inauguró el puente Guadalupe-Mainero sobre el río Pilón, obra de gran importancia en su época. Durante este periodo la zona urbana de Tampico, Doña Cecilia, alcanza un crecimiento urbano desbordado que la convierte en mayor centro de atracción poblacional a nivel nacional. También emigra a este centro poblacional extranjera y se convierte en una importante ciudad de más de 85,000 habitantes, ocupando el cuarto lugar por su población a nivel nacional. Bien, ahora vamos a hablar del tema pobreza y migración regional. Se aborda el fenómeno de la migración rural-urbana y urbana-urbana de carácter interestatal hacia Tamaulipas. El estado receptor de migrantes provenientes en su mayoría de San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Coahuila y Guanajuato, y representa en el noreste Golfo uno de los estados más dinámicos en el crecimiento urbano, sobre todo en la zona fronteriza que incluye Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, y el sur de la entidad, Tampico, Madero, Altamira, que son el centro regional más dinámico de las Huastecas. El problema de la migración en Tamaulipas, región noreste de México, en su zona fronteriza y conurbana al sur del estado, históricamente estas dos regiones han sido las más importantes en el crecimiento y desarrollo del sector industrial y comercial, que se constituye como polo de atracción para la población rural y del noreste que se dirige a la zona conurbada, del sur del estado y de los que buscan la zona fronteriza. La migración es un fenómeno social que existe desde hace muchos siglos, en el que los grandes grupos sociales se han desplazado de una región a otra y en el que se mezclan e intercambian culturas, costumbres, actividades, historias, etc. La migración es un problema cuyo complejo se agrava en muchos países y regiones. México vive intensamente esta situación. Miles de mexicanos migran hacia Estados Unidos y Canadá, del campo a la ciudad, y entre estados expulsores del sureste centro y receptores fronterizos, donde se incluye a Tamaulipas. Los movimientos de población son fuerte fundamental en la dinámica de los estados fronterizos y entre polos de desarrollo, zona urbana y zona rural, generándose con ello conflictos y movimientos sociales producto de la marginalidad y de la pobreza. La marginalidad se asocia en términos generales con subempleo, desempleo, economía informal, migración, ciudades perdidas o viviendas miserables, que son absorbidos y a la vez rechazados o apartados por la sociedad. Los estudios sobre marginalidad han comprometido diversos aspectos de la realidad social y en conjunto coinciden que la marginalidad de la pobreza excluye a los pobres del sistema económico dominante y con frecuencia los expulsa de sus lugares de origen y migran buscando mejores condiciones de vida. Al principio, la industrialización provocó este rápido crecimiento de grandes urbes, las ciudades de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara, que atraían una población urbana y rural rápidamente absorbida con mano de obra por las nuevas industrias y sectores servicios. Las políticas implementadas por el Estado permitieron abastecer a las ciudades y a la clase obrera creciente de alimentos y materias primas baratas
producidos por los campesinos. Garantizar a la industria una mano de obra barata originaria de la provincia y del campo. Lograr tasas de crecimiento y generación de empleos de manera acelerada en las ciudades. Tamaulipas es una entidad donde se han manifestado los fenómenos migratorios de manera permanente y de diferentes formas, haciendo la aclaración que la entidad no es representativa con manifestaciones de pobreza extrema. Esto no quiere decir que no haya extrema pobreza en el estado, sino que comparativamente con otras entidades, como las de Oaxaca o Puebla, los índices son relativamente bajos. Las zonas urbanas de Tamaulipas más importantes se localizan en la frontera norte y, como se han mencionado, con Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. En el centro de la capital, Ciudad Victoria, y en el sur, la zona conurbada integrada por Tampico, Madero y Altamira. Las ciudades con mayor desarrollo industrial son las que mayor cantidad de migrantes reciben y oscilan entre el 28 y 33%, según INEGI 2000. La zona centro, representada por Ciudad Victoria, crece sobre todo por la migración rural de la entidad y de Nuevo León. La zona conurbada Tampico, Madero y Altamira, por su fuerte expansión, producto de la petroquímica, atrae migrantes de los estados circunvecinos, principalmente de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y recientemente asiáticos. En las ciudades mencionadas reside poco más del 70% de la población de todo el estado. En términos de inmigración, reside una tercera parte de los inmigrantes interestatales que se han asentado en Tamaulipas, provenientes en su mayor parte en orden de importancia de San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Coahuila e Hidalgo. Por otro lado, el crecimiento urbano de las ciudades tamaulipecas ha sido desordenado y no está preparado para recibir a los migrantes, ya que no cuenta con la infraestructura y el equipamiento urbano para otorgarles una adecuada calidad de vida. Prolifera la invasión de áreas o predios públicos y privados, muchos de ellos de alto riesgo, pues se ubican cerca de barrancas o cerros en peligro de deslavarse, áreas inundables o muy próximas a industrias o zonas de alto riesgo para la salud, pues se establecen a un lado de los basureros urbanos. Por lo general, los cinturones de miseria crecen en los servicios urbanos indispensables como agua, drenaje, luz, pavimentación, parques o áreas de esparcimiento, seguridad pública, clínicas, escuelas, iglesias. Deterioran la calidad de vida de los que allí habitan. Los servicios municipales de recolección de basura, protección, salubridad, transporte, alumbrado público en general son limitados o inexistentes en muchos casos, y la problemática urbana se hace cada vez más compleja, agudizando los conflictos sociales y situaciones de pobreza extrema. La mayor parte de la población que reside en esas áreas de pobreza manifiesta bajos niveles de escolaridad, analfabetismo y existencia muy marcada de trabajo informal como prestadores de servicios, jardineros, plomeros, trabajadores domésticos, vendedores ambulantes de todo tipo de alimentos y fayuca, cerillitos, lanzafuegos, limpiaparabrisas, etc., y hasta las actividades subterráneas ilegales, algunas de ellas toleradas como el contrabando, el narcotráfico, la delincuencia individual, colectiva u organizada, entre otras. La problemática de la pobreza tiende a incrementarse por la continua migración y la incapacidad de las ciudades para absorber a la población migrante, que se agudiza por las recurrentes crisis económicas a las que se enfrenta el país.